Bueno. Entonces estamos ahora en la tercera clase, entonces, de este compartir abierto a la comunidad para poder utilizar o empezar a usar los beneficios entonces de las plantitas. En este caso, que hemos arrancado el año, ya estamos en abril, ya han empezado las actividades, ya estamos, eh, digamos, en pleno auge o en plenas actividades, y a veces recién empieza el año y ya empezamos a sentirnos un poquito agobiadas de todo esto que estamos viviendo. Si bien recién estamos arrancando, muchas veces es un momento del año en el que todo pesa a fin de año, pero también pesa cuando comenzamos y ya estamos instaladas, cuando creemos que deberíamos estar ya en la vorágine, como estabilizadas ahí, pero sentimos que igual estamos agobiadas. Entonces me pareció que era un buen momento para hablar sobre las situaciones de estrés, sobre las plantitas o las hierbas que nos ayudan puntualmente con el descanso, que nos ayudan a tener un buen descanso, que es lo fundamental para el desarrollo de todas nuestras actividades del resto del día. No solo eso, sino para mantener un bienestar o un nivel de salud que sea más el nivel óptimo, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a ver cuáles son las hierbitas o algunas de las hierbas que nos pueden ir acompañando en estos procesos y diferentes formas de utilizarlas. Después vamos a hacer, lo ideal es que puedan ir preguntándome, hacer, digamos, de esto una clase lo más dinámica posible, pero bueno, ver qué es lo que podemos o qué hierbas podemos utilizar y de qué manera teniendo en cuenta cuál es la situación que en este momento estoy atravesando. Porque situaciones de estrés existen variadas, momentos de estrés existen muchísimos, y también empezar primero con un registro de reconocimiento, ¿no? Lo más importante cuando trabajamos con las hierbas, sobre todo con las hierbas medicinales, es tener esta conciencia de que no vamos a tomarlo como si fuera una pastilla o un medicamento alopático. Entonces, el primer pasito es poder empezar o darnos la pausa para poder reconocer qué es lo que estoy vivenciando. Estoy ante una situación que me genera estrés porque las condiciones ambientales de ese momento, de esa situación, me ponen en alerta, una alerta que me cuida, una alerta que me permite estar atenta. Estoy en una situación de estrés porque me encuentro sobrepasada de actividades y no puedo frenar. Yo siempre decía que a mí habitualmente me sucedía de sentir un momento en el que ya nada más, pero que era imposible parar, así como el hámster en la ruedita que anda, y cuanto más anda, la rueda sigue girando, entonces no hay posibilidades de bajarme, ni siquiera de bajar la velocidad, es como muy difícil. Entonces, muchas veces nos sentimos en esa situación, sobre todo en tiempos en los que la energía nos invita a que empecemos a irnos un poquito más adentro, como por ejemplo en el otoño. Otoño, tiempos de soltar, momentos en el que empiezo a liberarme de todo lo que está de más, entonces las cargas podrían volverse o se vuelven más pesadas. Hay situaciones o hay algunas características de mi cotidianeidad que me pueden resultar mucho más pesadas que durante el resto del año. En el invierno ya estoy, ya como pude y de la manera que pude, ya ingresé a mi interior, pero este es el momento en el que comienzo a diferenciar qué es lo que me provoca mayor o menor picos de estrés o de nerviosismo. Entonces, es muy importante poder estar atentas a esto, digamos, a qué es lo que me lo genera para poder acompañar de una manera más adecuada con las plantas y con el tipo o el tipo de preparado o la forma con la que yo voy a utilizar esta hierba para poder beneficiarme lo más posible. Entonces, el punto uno es identificar cuál es la situación que me genera este estrés, en qué situación estoy, y también, si es una situación que a mí me genera esta alerta, porque efectivamente estoy en un momento o en un lugar
quizás en mi trabajo, quizás en algún momento social en el cual necesito entonces estar más cuidada. Quizás lo que necesito no es bajar los niveles de ansiedad o de calma, o bajar, digamos, como cuando necesito descansar, sino que lo que necesito es poder pausar y lograr la templanza. Entonces es un equilibrio. Y ahí es donde voy a entrar a jugar de diferentes maneras con las hierbas y donde voy a entrar a elegir las hierbas con las cuales voy a trabajar. Entonces vamos a ver que lo primero y más simple a lo que puedo recurrir si estoy en mi casa, si sé que voy a ir habiendo identificado entonces esta situación, si es que sé que me voy a exponer a una situación que me genera estrés, me voy a exponer a un lugar o a un grupo de personas o a un momento que me puede llegar a generar este estrés o me puede llegar a generar esta sensación de ansiedad, puedo simplemente preparar una infusión, ya vamos a hablar de qué hierbas, pero ahora les cuento más o menos de qué manera y poder permitirme tomarme una tacita antes de salir. De esta infusión sí, ya más tibio o caliente. Y llevarme en la mochila, en la cartera, en el bolso, un medio litro o una botellita de medio litro que pueda ir tomando durante el día, durante las horas de trabajo o durante todo ese tiempo en el que esté sometida, por decirlo de alguna manera, a esa situación, digamos, alarmante. Entonces, identificando esto, sé que si hay alguna situación en concreto que me pone en alarma, que me genera el estrés, ¿cuál va a ser la manera de usarla entonces a las hierbas? Una muy simple es poder disponerme antes de salir conmigo, con mi intuición, con mi interior, para poder justamente eh, invitarme a la templanza acompañada de la hierba que va a ser la aliada en este momento y que va a ser quien me va a acompañar a transitar esto que estoy vivenciando. Entonces, en esta situación, preparo directamente una infusión de esta hierba o de alguna de estas hierbas y una vez que he preparado la infusión, la puedo tomar antes de salir si tengo el tiempo y si no lo tengo, de misma manera, puedo directamente hacer entonces un preparadito para llevármelo en alguna botellita o en alguna cantimplora, así como me tomo el agua, llevo entonces el preparado de la infusión de estas hierbas que me va a acompañar entonces en este momento y en esta situación. Lo ideal al principio y sobre todo cuando trabajamos con la ansiedad, cuando trabajamos con el estrés, cuando necesitamos recuperar la calma y el equilibrio, es que comencemos con una sola de las plantas. Yo les voy a dar un listadito de hierbas y cada una poder también chequear como segundo paso cómo trabajan en mí. Entonces, esta infusión, que ahora vamos a ver cómo la preparamos, la puedo preparar de lavanda, que es la más conocida y la que quizás tenemos más a mano, melisa, que es una hierba que también podemos tener en una maceta, en la plantera, en el patio de mi casa, pétalos de rosas. Las rosas obviamente tienen que ser rosas que yo haya recolectado. Ahora vamos a hablar un poquito también de algunas cuestiones a tener en cuenta respecto de la recolección o que sean, digamos, de un rosal que yo conozca, que no tenga pesticidas, que no le hayan colocado tampoco ningún tipo de químico para mejorarla tampoco. Lo ideal es que no tenga nada para que esa planta que crece y que se sobrepone ante algunas adversidades, obviamente las propiedades medicinales van a estar mucho más intensas que en una planta que está sobrecuidada. Entonces, incluso dentro del vivero, lo ideal es la que crece en la puerta de mi casa, mejor a que si es una planta que recién traigo del vivero. Entonces, los pétalos de la rosa, las hojas del naranjo o las hojas del árbol de mandarina. No necesito que esté en flor, no necesito que esté en fruto. Puedo simplemente con las hojas de cualquiera de estos dos árboles prepararme también una infusión. El burro, que lo tenemos bastante también allá en Entre Ríos, el cedrón, el tilo
Otra de las plantitas que es muy conocida también por sus propiedades para bajar los estados de ansiedad, que es la pasiflora, pasionaria, burcuyá, cualquiera de esas formas es como se nombra. Y acá viene otra que quizás es un poquito más difícil de conseguir allá, sí, en esta zona, que es la peperina, que es la plantita que nos va a ayudar no solo a bajar como un sedante suave, sino que nos ayuda cuando nos dan esos temblores nerviosos o las taquicardias por estas situaciones de estrés o de nerviosismo. A veces nos despertamos ya con taquicardia nerviosa por situación, por momentos o por actividades que tengo que realizar, que sé que tengo que hacerlas y que, bueno, no puedo zafar. ¿Para qué nos van a acompañar estas plantas? No solo a sentirnos más tranquilas y poder calmar o mantener un poco más el equilibrio en estos momentos, sino también para ayudarnos a no enfermar. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, la lógica biológica que dice que si yo voy a un lugar donde existe una amenaza que puede ponerme en riesgo, ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo? Tratar de que yo no vaya. Entonces, a veces, si es el trabajo o si son obligaciones, no sé, un ejemplo, ir a visitar a mi mamá, que sé que en este momento lo último que quiero es escuchar algunas críticas o cualquier otra persona, pero tengo que visitarla, entonces puedo recurrir a estas hierbas. Entonces no necesito ni ser una persona que continuamente está nerviosa, ni ser alguien que sufre ataques de ansiedad, ni tener un diagnóstico en el cual yo esté etiquetada como una mujer ansiosa. Todas estas plantitas nos van a acompañar también y puntualmente en esos momentos. Entonces, o podemos usarlas como un refuerzo, o si yo estoy en momentos o periodos largos de ansiedad y necesito trabajar la ansiedad, lo puedo usar como tratamiento. Y ahí también sería lo ideal trabajar con una sola de las hierbas, porque entonces cada 2, 3 meses voy cambiando de hierba y voy chequeando cuáles funcionan mejor en mí. Y porque además el cuerpo comienza a acostumbrarse y cuando el cuerpo comienza a acostumbrarse, entonces también lo otro que sucede es que la efectividad puede bajar un poquito. Entonces, si estas hierbas me ayudan a transitar la situación y nosotros estamos trabajando desde el uso medicinal más alternativo, somos conscientes que me acompañan en el proceso, que no lo van a borrar. No es que desaparece la situación, no es que me voy a olvidar. No tienen efecto narcotizante que voy a olvidarme por completo y voy a estar, digamos, o viviendo en, en un mundo paralelo, por decirlo de alguna manera, al punto de que, bueno, esto no lo transito igual, pero me acompaña. Lo transito, pero no sola, que es un montón. Además de todas las redes de apoyo que tenemos, las plantas son una gran red de apoyo y de sostén. Y entonces, también, si yo estoy necesitando entonces, o necesito trabajar periodos de ansiedad, o necesito trabajar, digamos, en periodos largos y hacer un tratamiento con una de las hierbas, puedo reforzar en momentos en los que pude identificar que la ansiedad sube el pico, o situaciones en las que sube el pico, estamos hablando ahora de situaciones que puedo prever, con infusión de otra de estas hierbas. Entonces ahí sí entro a combinar. Si de base tomo alguna de las plantitas, por ejemplo, que yo ya esté consumiendo una tintura madre o que tome alguna tintura madre en gotitas, puedo reforzar preparándome yo la infusión, ¿sí? De cualquiera de estas que estuvimos viendo. ¿Qué es lo que voy a tener en cuenta entonces al momento de seleccionar? La pasionaria, la pasiflora, tiene como contraindicación
el uso en personas que tienen la presión baja. Entonces, si tengo presión baja, ya ahí sé que de este listadito hay una que la voy a sacar. Entonces, voy a tratar de trabajar con las otras. En lo general, si tengo presión baja, voy a estar atenta cuando utilizo hierbas que bajan los estados de ansiedad o que tienen este efecto más, digamos, relajante, aunque sea suave. Entonces sí voy a estar atenta a chequear cómo me voy sintiendo con con ese otro síntoma que tengo habitualmente. Y también tengo que tener en cuenta que posiblemente va a intensificar los efectos de un ansiolítico, si es que tomo un ansiolítico. Entonces también voy a ir viendo ahí, por eso es muy importante el registro propio, y voy a ir chequeando entonces las dosificaciones. Y acá vemos cómo me preparo entonces la hierba. La voy a preparar con el agua a temperatura mate, 80 grados aproximadamente, para cualquiera de estas hierbas, a excepción de los pétalos de rosa, que ahí el agua tiene que estar un poquito más bajita. No puedo estar muy alta la temperatura. Caliento el agua, coloco las hierbas adentro de la taza donde voy a consumirla y la tapo. El estacionamiento de aproximadamente unos 10 minutos, de 8 a 10 minutos, se hace tapado. Una vez que se ha cumplido ese tiempo, la voy a colar para que no oxide y no se perjudique. Y voy a tener ahí la infusión con el uso máximo de propiedades. ¿Qué cantidad voy a utilizar? Bueno, todo depende de cómo fue cosechada. Si yo estoy tomando pétalos de rosas que recolecté yo y las recolecté en, por ejemplo, una luna llena, por la mañana, antes de que el sol caliente demasiado y evapore los aceites esenciales de las flores o de las plantas. Entonces, si lo recolecté por la mañana, lo dejé secar a la sombra y tiene menos de un año desde que la recolecté, puedo sacar los pétalos de media rosa. En realidad, si ya los tengo secos y todo, lo que tomo con los 3 deditos, que saco un puñadito con 3 deditos. Eso es lo que va en una taza o en ese medio de litro de agua que voy a tomar para estas situaciones. Si yo veo que no hace efecto, puedo aumentar un poquito la dosis, pero siempre voy a ir siendo consciente de cuánto estoy aumentando estas dosis. O durante periodos más largos de ansiedad, tomo el puñadito así grandecito en un litro de agua durante todo el día. Y puedo tomar otro más a la noche antes de dormir. Prepararme una infusión caliente antes de dormir. Muchas veces vamos a encontrar, si vamos a una dietética, si vamos por internet, dosificaciones en gramos. Entonces les va a decir, por ejemplo, 30 gramos para una taza. Eso lo vamos a usar si estamos trabajando con hierbas que compramos en la dietética. ¿Por qué? Primero, cuando la compramos, tenemos que chequear que las hojas sean verdes y no sean marrones, excepto el tabaco o, por ejemplo, el alcanfor, que cuando se oxidan toman otro color. Las hojas que compro en una dietética y que ya empiezan a tener un color amarillento o amarronado, son hierbas que ya no están teniendo las propiedades, que mueren, digamos. Así como las hojitas que caen del árbol después que cumplieron su ciclo y murió. Ahí ya no hay propiedades medicinales. Y como para que mantengan sus propiedades medicinales óptimamente, tiene que haber pasado nada más que un año desde la recolección hasta que yo la consumo. Pensemos que una dietética que compra quizás un mayorista, que
lo tiene reservado no sabemos cuánto tiempo, porque hay plantas que crecen una sola vez en el año, en una sola época. Entonces nosotros sí recolectamos en esta época, algunas vuelven a crecer en primavera o en unos meses ya vuelven a crecer, hay muy pocas sí que están durante todo el año, pero la mayoría de las recolecciones las hacemos en esta época para que nos dure hasta marzo, abril del año que viene. Las recolecciones de abril del año pasado ya no tienen las propiedades medicinales, incluso antes las pueden ir perdiendo, y me voy a dar cuenta por el aroma también. Si la plantita tiene el aroma o un poco del aroma, como cuando está viva. Si mantiene sus aceites esenciales ahí por más que esté sequita. Entonces también voy a tener en cuenta cuando voy a comprar una hierba, que sea una hierba en óptimas condiciones. Entonces, si a veces leo en una receta que dice 30 gramos, tengo en cuenta, 30 gramos es un montón, tengo en cuenta que muchas veces tiene que ver con esto. Estoy tomando una hierba que, imagínense que si no tendremos que tomar kilos de plantas. Lo ideal es que del listado de hierbas que yo les di recién, sea la lavanda, sea la peperina, sea el cedrón, sea el burro, la que yo tenga más a mano sea la que utilice, que es la que puedo recolectar y usar. ¿Puedo usar hierba fresca o seca? Sí. Pero si es una hierba fresca que acabo de recolectar, lo que voy a utilizar es el doble de la dosificación. O sea, 2 puñaditos. ¿Está? Porque cuando la hierba está fresca, contiene un porcentaje de agua que hace que su volumen sea más alto, más grande. Entonces, vamos a utilizarlo y vamos a ir, sí, a la intuición. Porque en cuanto a gramos, pensemos que alguien que pesa 60 kilos no va a tomar la misma cantidad de gramos que alguien que pesa 100. O sea, yo no tomo lo mismo que toma alguien de 60 kilos. ¿Sí? Entonces, a veces cuando hablamos de gramos, estamos tomando referencias de qué peso, de qué edad, ¿sí? De los 13 años, los 12, no son lo mismo 100 kilos a los 12 que 100 kilos a los 40 o a los 40 y pico. Entonces, en esto sí ser muy intuitivas, ir probándonos y también esto de cuando voy sacando también a veces tomar una respiración y conectar con mi interior. Lo más importante en lo que es la medicina tradicional, que es la medicina de los chamanes, la medicina ancestral, es justamente la intuición, porque no hay conocimiento científico en nuestras ancestralidades o en quienes trabajaban la tierra y se conectaban con la tierra y eran los chamanes o eran las hechiceras. Entonces, tiene que ver sí o sí con la persona, con el vínculo con la planta. Y cuando yo miro a quién lo va a tomar o miro a la persona, la dosificación es bien puntual para cada una. Por eso ahí es habilítense a ustedes también chequear, digamos, cuánto. Eso sería un primer preparado bien simple, que sería directamente infusionar las hierbas en caliente. ¿Puedo hacer una maceración en frío? Sí. Me pesa, no tengo ganas de estar preparándome las infusiones todos los días. Si yo voy a ir a una situación estresante y necesito el tecito en el momento, lo ideal es en caliente. Pero si estoy haciendo un tratamiento más largo, estoy necesitando tomar durante varias semanas, porque vengo en periodo de exámenes o estoy en una mudanza, en una situación laboral que es transitoria y que sé más o menos cuánto va a durar y esto me está generando mucho estrés, puedo hacer maceraciones en frío. Misma medida, en medio o 1 litro de agua y lo voy a dejar mínimo 10 o 12 horas de estacionamiento. Entonces lo dejo macerar en un agua, esté previamente hervida para que el pH haya bajado. Ahora en esta época no hace mucho calor, a veces en Entre Ríos se hace un poquito más de calor en esta época todavía, pero si no hace tanto calor, puedo entonces dejarlo fuera de la heladera, si no, lo puedo dejar dentro de la heladera. Y después sí lo cuelo y lo voy tomando durante todo el día. Entonces también puedo utilizar el método de maceración en frío
para que sea más práctico. Entonces yo termino una y sé que puedo prepararme la otra. Desde que preparo la infusión, con su maceración ya sea fría o caliente, hasta que termino de tomarla deben pasar 24 horas. Pasadas las 24 horas, si me sobró un poquito de ese líquido, lo desecho. Y ya ahí también empieza a perder sus propiedades. Entonces muchas veces vamos a escuchar que, bueno, las plantas no me sirven porque la verdad que yo me pongo nerviosa, me dicen tomate un té de tilo y no me hace efecto. Bueno, hay que ver qué tilo estoy tomando, de qué manera lo estoy preparando, cuál es la dosis que estoy tomando. O sea, el saquito comprado con los 15 gramos o 10 gramitos, 5 gramos, no me acuerdo cuántos que tiene cada saquito. Entonces muchas veces no es la dosis ideal, no es la dosis perfecta para mí. Y encima es una hierba que se recolectó hace cuánto. ¿Y de qué manera fue recolectada también? ¿Cuál es la energía que trae esa planta? Si es pura, pura y absoluta, o si fue recolectada de plantaciones que posiblemente traiga otros yuyitos mezclados. Entonces, también todas estas cuestiones vamos a tener en cuenta al momento de elegir qué planta y al momento de ver cómo la vamos preparando. Otra de las formas, utilizando el mismo método en caliente, es la tisana. Las tisanas es cuando hacemos una combinación de hierbas. Y una buena combinación es mezclar una parte de manzanilla y otra parte de melisa. Infusionamos 10 minutos en una taza. Y en esto vamos a tener en cuenta entonces quienes puedan llegar a ser alérgicas o tener algún tipo de alergia a estas plantitas, ¿no? A la manzanilla sobre todo. La manzanilla puede generar alergias cutáneas, a pieles que son sensibles, tiene estas dos caras de la misma moneda, que puede ayudarnos cuando hay alergias, ayudarnos un montón, calmar en un uso externo, pero además sí puede generarnos alguna alergia. En realidad todas las flores, todas las plantas pueden generar alergia como cualquier otro ingrediente o cualquier otro producto. Pero con la manzanilla quizás vamos a estar más atentas. Si nunca la usamos, vamos a estar un poquito más atentas para utilizar. Entonces, estas dos recetas son recetas que también de las cuales yo puedo tomar para cuando estoy en periodos largos. Otros momentos de estrés y que puedo utilizarlo diariamente es la leche dorada, pero con lavanda. No sé si alguna vez han preparado leche dorada o conocen un poquito. Bueno, la leche dorada es una leche vegetal, que puede ser leche de girasol, puede ser leche de coco, puede ser leche de almendras. Esta la podemos preparar nosotras. La leche de coco podemos directamente con las escamas del coco o con coco rallado hervir el coco durante un tiempito, tapado, lo cuelo y ese líquido directamente lo puedo utilizar en esta tacita. Incluso puedo tomarme también consumir esos gajitos de coco que quedaron ahí, ¿no? A esa leche lo que yo le voy a colocar es una cucharadita, un poquito, media cucharadita, una pizca de cúrcuma, de ahí el color de dorada, un toque de pimienta negra que permite que pueda absorber la cúrcuma, porque todas las situaciones de estrés, todas las situaciones también de ansiedad nos generan inflamaciones en el cuerpo y también en el sistema nervioso central, y la lavanda, florcitas de lavanda, y lo dejo infusionar. Entonces, hiervo, quizás este ejemplo sería con la leche de coco, hiervo o caliento la leche de coco, quizás la leche de almendras ya la tengo, entonces directamente la puedo calentar, o la de girasol, la caliento a 80-90 grados, o hiervo el agüita, hago la leche de coco, dejo que descanse un poquito, que baje un poco la temperatura, incorporo la cúrcuma, la pimienta negra y las flores de lavanda. Y puedo endulzar con un toque de miel. Eso yo lo puedo tomar, por ejemplo, como un desayuno antes de irme a trabajar. Y va a ayudar a arrancar el día mucho más tranquila, sumado a todos los beneficios
que conocemos que tiene la cúrcuma, al aceite del coco que voy a estar absorbiendo, porque cuando lo hiervo también desprende esta materia grasa, y que es también muy nutricia para nuestras células, y la lavanda que nos ayuda a bajar. Y en este caso, preferentemente la lavanda, porque algunas de las otras hierbas son más suaves. Entonces, cuando entramos en combinaciones, la lavanda es un poquito más intensa para bajarnos la ansiedad y el sabor también es muy rico. Entonces, en esta combinación es una combinación que es bastante copada, digamos, para poder armarla. ¿Qué contraindicaciones podemos tener en este preparado? Bueno, la cúrcuma, si tengo cálculos biliares. O a veces cuando estoy con algún tratamiento anticoagulante. Los tratamientos anticoagulantes tienen varias contraindicaciones de hierbas, así como tienen varias contraindicaciones de medicamentos alopáticos. Y a veces, solo a veces, la pimienta negra, si no es una pimienta negra que sea orgánica y que, bueno, tuve que cumplir, puede llegar a generar algo de irritación. Pero no es habitual que suceda. O a la noche, por ejemplo, la leche, que esto es receta de mis ancestras, leche blanca con miel, tibia, Ajá. calma, y hasta cuando sos chiquita, que no podés dormir, que hay estrés, sí. ¿Saben por qué es eso? Y después estudiando espagiria lo descubrí. Porque la La leche materna. miel, junto con la leche, nos retrotrae la leche materna. La repensé a esa, mira. Claro, yo dije, porque la Y leche un materna es poquito de, dulce. Sí. claro, pero tiene los nutrientes de la miel, y si nosotros lo ponemos a fermentar con polen, más todavía que es el pan de polen, y una cucharadita de eso en la leche, nos retrotrae a esos momentos. Entonces, no solo tiene esto que tiene la nutrición bien similar a la leche materna, sino que además nos retrotrae este momento. Y por eso también la opción de la leche dorada es una re buena opción para el arranque, para dormir, pero también para el arranque. Si estás haciendo ayuno intermitente, bueno, sería más alguna infusión, pero yo te diría que si vas a llevarte una infusión para tomar, que le haces la maceración en frío, estaría bueno que puedas tomar algo calentito. ¿Vos tomas mate? Sí. En la oficina Bueno, sí tomo mate a la mañana, es lo que... bueno, el mate energiza un montón. Entonces, lo que vamos a hacer es neutralizarlo. ¿Cómo lo vas a neutralizar? Te vas a llevar esta botellita de agua con la infusión. Pero además al mate le vas a poner mitad de yerba mate y mitad de hierba, de la misma que tomas en la infusión. Sí. Después me comentabas a ver cuál es la que elegís y qué posibilidades hay de hacer bastante cantidad, o aunque sea un cuarto de lo que pones. O sea, a los mates ármatelo con un mate más chiquito, que tenga menos cantidad, ármate tu mate, también es Eso, cuidarte un me poquito. pasa, claro. Estaba pensando en eso. Escuchá, mirá, y ahora que me decís esto de La cuidarme un mejor excusa. poquito, sí. No, porque a nivel energético también con las compañeras que trabajo, haciendo un equipo recopado, pero todo ese estrés que hay por cuestiones de Sí, laburo, es como que ahora se tal cual. intensifica y va girando. Lo Claro, voy chupando, dice la Gise, sí, tal cual. sí. Me absorbo todo, bueno. Entonces, La mejor ahora que excusa es, me chica, estoy con un tratamiento, tengo que tomar este yuyo, ta, 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 punto. voy a hacer eso, sí, Y también forma parte de, el mate es un ritual, es una hierba sagrada la yerba mate, es sagrada. Entonces, también tiene que ver con empezar a cuidar un poquito nuestros espacios más íntimos, como bien. Ah, el mate. Entonces, si estoy en ayuno intermitente y no puedo entonces tomar otra infusión, hacerme una leche dorada o una leche con miel, lo que puedo hacer es en el mate poner de un 25 a un 50% de una hierba, de esta hierba, la que esté tomando en la infusión, para neutralizarlo. La hierba que esté tomando con el mate, lo único que va a hacerme es neutralizar los efectos de, de esto energizante que es el mate. Entonces me neutralizo un poquito por ahí y lo que esté tomando en la infusión, lo que esté tomando en el macerado que hice,
va a estar trabajando más sobre mí. ¿Está? Sería una de las maneras de poder trabajarlo sin necesidad de consumir otra cosa. Ahora, cuando lo hicimos a la infusión, no calentamos ni enfriamos. Ni Ah, agregamos un hielo a la infusión caliente para que se enfríe, ni calentamos una vez que se enfrió. Lo puedo tomar a temperatura ambiente. Y ahí, ojo, en las botellitas que no sean las que tienen aluminio adentro. Otra de las cosas es, transité la situación esta que es estresante, estoy con mucho estrés, cuando llego a casa empeora porque es cuando voy a bajar, entonces, bueno, necesito largar un baño relajante, un baño de hierbas relajantes. Y ahí puedo mezclar lavanda, cedrón, manzanilla. Voy a utilizar 3 hierbas o 1 o 5. Como voy a trabajar con las hierbas también desde el punto de vista más energético, voy a utilizar números impares para las combinaciones. ¿Cómo lo hago? Si tengo bañera, voy a preparar 1 litro de infusión o 2 litros, infusión bien intensa con la mezcla de estas hierbas. Y lo voy a colocar o a mezclar en el agüita del baño. O puedo hacer un sobrecito de tela, poner todas las hierbas. En invierno el agua que esté bien calentita, pongo las hierbas, o las hierbas sueltas también, que es hermoso los baños de hierbas así todas sueltitas. Y cuando bajo un poquito la temperatura, que ya puedo entrar, me meto en la bañera. La infusión está bueno hacerla porque ya va a tener bien ahí las propiedades. Y si no tengo bañera, lo que puedo hacer es simplemente al finalizar el baño, con la infusión, largar con el agüita tibia, con una jarrita, desde la cabeza hacia los pies. Después que yo me hice este último enjuague, digamos, con las infusiones, voy a secar la piel con la toalla, pero apoyándome nomás, suavecito, sin arrastrar. Entonces es una buena forma también de terminar el día, de cerrar. Y a veces van a encontrar que es suficiente. Depende en qué momentos. Quizás vengo con esta situación de estrés, taca, 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 de lunes a viernes en el trabajo, y el viernes a la noche con darme un baño relajante ya está. E incluso puedo suspender después la toma. Y también tenemos que tener en cuenta que cuando voy a hacer infusiones para un tratamiento o utilizarlo como un tratamiento más sostenido en el tiempo, me tengo que dar la oportunidad con la planta para ver cómo trabaja en mí por lo menos una semana. No probarla y al tercer día decir, no me sirve esta, voy a otra. Entonces, ir viendo cómo trabajan en mí. Algunas van a tener mayor o menor efecto. No todas las plantas son de la misma manera para todas las personas. Ser muy conscientes de eso también. Que no todas van a funcionar. Quizás para alguien que yo conozco es muy efectiva la lavanda y para mí no lo es. O el tilo, o como dice por ahí, o la valeriana. Yo trabajo con hierbas que puedo recolectar. En lo que preparo para vender también, las tinturas madres, todo lo que es la parte de cosmética. No trabajo con hierbas que tenga que recurrir a otra persona, sobre todo porque para mí la energía está buena. Y porque yo las recolecto y las tengo acá, o sea, vivo en el paraíso de las hierbas medicinales. Es como, con todo lo que hay acá, no voy a ir a buscar otra que no haya, digamos. Es esa el motivo por el cual no la incorporé en el listado, pero sí puede, obviamente la valeriana también es una plantita con la que se trabaja. Y lo otro que puedo hacerme es, llega el fin de semana, yo puedo hacerme un automimo o pedir a alguien que lo haga con un aceitecito macerado de hierbas o en un aceite base, como por ejemplo un aceite de almendras, colocar mezclas de aceites esenciales. Y algo,
un dúo que es muy hermoso también para trabajar, en aceites para masajes, para relajar, pero que a su vez nos pueda permitir sostenernos en la alegría, es la lavanda o el cedrón, ahí puedo ser cualquiera de las dos, mezclado con la naranja, con el aceite esencial de naranja. Entonces sería aceite esencial de lavanda o de cedrón con aceite esencial de naranja. La naranja me ayuda a sostenerme en la alegría y el cedrón a bajar. Claro. Sube el estado anímico, pero no como un energizante, sino desde nuestro ánimo de estar más contentas. Entonces, hago esa mezclita, o sea, en 100 mililitros, acá sí lo hacemos más con medidas, en 100 mililitros del aceite de almendra o de cualquier aceite base que hayan elegido, 10 gotas del aceite esencial de lavanda o aceite esencial de cedrón y 5 gotas del de naranja. Porque necesito que la base sea calmada. No va en partes iguales acá. ¿Sí? Genial. Perdón, perdón, Vane. Sí, ¿Podés repetir porque yo escuché cortado la cantidad de gotas de cedrón? sí. Perdón, en 100 mililitros de un aceite base van 10 gotas de lavanda o cedrón y 5 gotas de aceite esencial de naranja. ¿Dónde Bien, lo voy a gracias. utilizar? Cuellos y hombros, para que además de relajar, ayudo a sacar, a limpiar, a destrabar energéticamente, a liberar de la carga, y en los pies, que son los que sostienen toda esta carga. Cuello y hombro y pies. No necesito darme el masaje en todo el cuerpo. Hasta puedo utilizarlo para los pies, como un aceite que también me va a nutrir. Entonces me doy masajitos en los pies, en las plantas del pie. No necesito estar mucho tiempo haciéndome estos automasajes. No es, digamos, algo. Y sí lo vamos a utilizar a la noche, porque todos los aceites esenciales de cítricos con el sol están contraindicados porque nos pueden manchar la piel por el ácido cítrico que contienen. Genial. Y por último, los saquitos de hierbas para dormir. Me di el baño, ahí sí, acá ya nos dimos con todo. Nos preparamos una taza de infusión, nos llevamos al trabajo el litro o el medio litro, claro, con la cantimplora me voy ahí y la infusión, me hice los masajes, el baño cuando llegué a casa, después los masajitos, y todavía no puedo bajar. Bueno, agarro un saquito de hierbas, o las hierbas sueltas entre la almohada y la funda, eso puede ser, o en un saquito de tela puedo meter estas hierbitas. Y acá voy a usar de todas las hierbas que me ayudan a bajar, las que sean más aromáticas. Entonces, ¿con cuál voy a trabajar? Con el cedrón, con la lavanda, los pétalos de rosa, la peperina, el burrito. Lo que tienen las hierbas, como por ejemplo la peperina, es que además de bajarnos, que es como un sedante suave, ayuda en los momentos de depresión y de tristeza, al igual que el burrito. Entonces está bueno porque nos ayuda en muchos puntos, porque cuando a veces esta situación estresante está generada por algo que nos está dando, que nos da angustia, bueno, ahí también vamos viendo con cuáles trabajar. O sea, muchísimas gracias por estar. Gracias, Gracias. gracias, gracias.